Así que bueno, entonces seguimos con lo que estábamos hablando. Y estábamos hablando de que nuestros actos son decisiones propias. ¿Ok? Quiero que quedemos bien claros en esto, porque muchos de nosotros somos demasiado ágil para nosotros justificar cuando hacemos, y sea bueno sea malo, ¿ok? Pero normalmente nosotros tratamos de justificar las cosas que sabemos que están mal. Y la Biblia nos enseña que toda acción que nosotros tomemos en nuestra vida o toda decisión que nosotros tomemos en nuestra vida es algo nuestro. Son actos que nosotros decidimos hacerlo y por ende el resultado de ese acto es decisión nuestra y es responsabilidad nuestra. Miren, cuando nosotros aprendemos a reconocer que lo que a nosotros nos pasa, en este caso vamos a decir malo, porque cuando es bueno siempre nosotros lo reconocemos y decimos, no, porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Pero cuando viene lo que no es muy bueno, nosotros siempre tratamos de echarle la culpa a alguien. Eso no nos va a librar a nosotros de quitarnos la responsabilidad. Ahora, si nosotros somos suficientemente sabios, por decirlo de otra forma, y reconocemos que eso que estamos viviendo es por culpa nuestra, entonces Dios se va a glorificar en el sentido de que Dios va a decir, ok, yo conozco de que tú reconoces que lo que estás viviendo es culpa tuya. Y por eso yo te voy a hacer la carga un poquito más ligera. Te voy a ayudar en el proceso. Y ahí es donde viene la cosa buena. Miren, siempre que nosotros venimos arrepentidos y humillados delante de Dios, no importa lo que hayamos hecho, ¿ok? No importa la magnitud de lo que nosotros hayamos hecho. Siempre y cuando nosotros reconozcamos que fallamos, que metimos la pata y que por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo, Dios se va a glorificar porque Dios ve un corazón humillado y contrito, un corazón que quiere arreglar la cosa, un corazón arrepentido genuinamente y un corazón que reconoce que falló. Ahí es donde Dios se glorifica. Y Dios nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos seguir adelante, de que podamos curar eso. Por eso es que la enseñanza se llama así. Nuestros actos son decisiones propias. Ahora, versículo de base, 2 de Timoteo 1:7, dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí estamos viendo que estos son frutos del espíritu que Dios derrama en nosotros. Entonces aquí vemos 3 frutos del Espíritu cuando Dios o cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces, ¿cuál es el primero que nosotros vemos? Es que Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, y ese espíritu es el que nos va a dar los frutos. Entonces, los frutos del Espíritu es amor y poder y dominio propio, más que otros cuantos frutos. Pero Dios siempre tiene un orden para todo. ¿Okay? Y de lo que estamos hablando es del dominio propio, porque ahí es donde está el control de todas nuestras decisiones en nuestra vida, sean para bien o sean para mal. Todo depende del dominio que cada uno de nosotros tengamos. Vamos a decir un ejemplo. Si yo estoy pasando por una situación económica un poco difícil y yo voy a la casa de alguien y el diablo sabe que yo estoy pasando esa situación, a lo mejor esa persona que yo voy a visitar no está enterado de la situación económica mía, pero el diablo sabe. Entonces, ¿qué vas a hacer? A lo mejor me va a tentar en el caso de que en esa casa a lo mejor vas a ver un dinero que está a la vista de todo, o en un sitio que yo puedo tener acceso a cogerlo, y él va a utilizar esa oportunidad. Entonces, como él sabe que yo tengo necesidad de algo, en este caso de dinero, y yo voy a esa casa, a lo mejor hay 1,000 o 1,500 o 200 o 300 dólares por ahí en un sitio a la vista donde yo lo voy a ver. Lo primero que yo voy a hacer es que lo voy a mirar por la necesidad que yo tengo y me voy a ver tentado a cogerlo. Ahora, el diablo no me va a obligar a que yo lo coja. Él simplemente va a utilizar
esa oportunidad que se está presentando ahí para que yo peque. Entonces, si yo no tengo dominio para controlar mis impulsos, voy a terminar agarrándolo. Entonces ya ahí sí estoy cometiendo un pecado grave. Pero si yo aprendo a dominar mis impulsos, yo lo voy a mirar y yo me voy a ver tentado, porque yo voy a pensar, vaya que con ese dinero puedo yo resolver, no quizá toda mi situación, pero puedo resolver esta situación o aliviarla un poquito. Y me van a pasar pensamientos por la cabeza. Y eso no tiene nada de malo, ni estamos pecando contra Dios. Ahora, el pecado se comete cuando yo voy y materializo lo que estoy pensando. Pero si en ese momento yo digo, no, aunque yo tengo necesidad y aunque yo sepa que puedo aliviar mi carga con eso que yo estoy viendo ahí, no lo voy a hacer porque yo sé que está mal delante de Dios o no es correcto. ¿Ok? Porque no necesariamente tenemos que tener conocimiento de la palabra para saber lo que es correcto o no. Simplemente no es, yo sé que estoy pasando necesidad, pero no lo voy a hacer. Entonces, eso se llama dominio propio. Es igualito que yo soy un hombre casado. Si a lo mejor estoy pasando una situación un poco difícil con mi mujer, el demonio lo sabe, me vas a utilizar allá afuera, me vas a poner otra mujer de la forma como a mí me gustan, porque él sabe, y esa mujer me va a coquetear porque está siendo un instrumento de Satanás. Entonces, pero como yo tengo necesidad, Satanás va a decir, bueno, él va a caer porque él está débil. Entonces, muchas veces nosotros caemos y después que caemos, Satanás se aleja, entonces nos deja a nosotros con el tremendo problema. Entonces uno va a decir, ok, yo lo hice porque tenía problemas con mi esposa. No. Usted lo hizo porque usted tomó la decisión de hacerlo. El hecho de que usted tuviera problemas con su esposa no le da autoridad ni le quita la responsabilidad de lo malo que usted hizo. Usted lo hizo porque lo quiso hacer. Pero nosotros seres humanos siempre tratamos de buscar una justificación para no sentirnos culpables. Delante de Dios eso no funciona porque Dios dice que Él nos da a nosotros un poder y un dominio propio para que nosotros no podamos justificar nuestras malas decisiones delante de Él. Así que ya estamos claros en ese sentido. Así que vimos que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, hay un poder que nos da fuerza. Así porque la palabra dice que por lo demás, dice Efesios 6:10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y el poder de su fuerza. O sea, que siempre y cuando nosotros estemos agarrados del Hijo hacia el Padre, vamos a tener esa fuerza que viene de ello para nosotros poder resistir lo que se nos presente en el día a día. Amén. Así que tenemos que buscar de Dios, tenemos que fortalecernos de Dios. La palabra dice que Dios da fortaleza. Isaías 40:29, la palabra de Dios dice, da fortaleza al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Así que sabemos que viene momentos de debilidad. Somos humanos y podemos flaquear en algún momento, ¿ok? Pero Dios está ahí para darnos esa fortaleza. Dice su palabra que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, Dios es quien nos da a nosotros esa fuerza para nosotros poder resistir a las tentaciones que se nos presentan tanto de parte de Satanás y tanto de parte de nuestra carne caída. Así que no todas las cosas malas que a nosotros se nos presentan en nuestra vida o todas las tentaciones que llegan a nuestra vida vamos a echarle la culpa a Satanás, porque vuelvo a decir, siempre andamos buscando un culpable. La misma Biblia dice que nuestra carne caída, o sea, nuestro instinto siempre es tratar de alar hacia el mal, hacer lo malo. Así que la Biblia dice en un versículo que dice que nuestra concupiscencia es lo que nos lleva a nosotros a hacer esas cosas. Y nuestra concupiscencia son los deseos de la carne. Y los deseos de la carne es lo que nos van a llevar a nosotros a materializar nuestro pensamiento si nosotros no lo corregimos a tiempo.
¿ok? Y por eso es la importancia de nosotros instruirnos a través de la palabra de Dios, porque en ella es lo que nos va a dar esa fuerza. A través de que nosotros nos metamos más con la Biblia, que leamos más, es que más cuenta nos vamos a dar de las cosas que desagradan a Dios, y de esa manera nosotros vamos a ir corrigiéndonos. Así que la fortaleza y la fuerza que nosotros tenemos para resistir las tentaciones vienen de Dios, no de nosotros. Así que otra de las cosas que Dios nos da en su espíritu es un espíritu de amor. Así que conocemos a un Dios lleno de poder y gloria, guerrero y valiente, pero también es un Dios lleno de amor. El amor de Dios no tiene límites, porque vuelvo a decir, no es que Dios ama completamente a todo el mundo sin una condición especial. Dios nos ama a todos, pero si nosotros no nos arrepentimos del pecado y vivimos pensando que por el hecho de que la Biblia dice que Dios nos ama a todos, Dios nos va a dar la llave para entrar al reino de los cielos el día que nosotros partamos de este mundo, estamos totalmente equivocados. ¿Ok? Dios ama a aquel de corazón humilde y a aquel que se arrepiente. Dios no lo rechaza. No importa qué tan mal seamos nosotros como personas, qué tan fuerte, vamos a decir, seamos de hacer cosas malas. El día que nosotros nos arrepintamos de corazón y nos demos cuenta de que todo eso que hemos estado haciendo es malo y que nos puede llevar al infierno, ese día que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos genuinamente, ese día Dios abre sus brazos y nos recibe. Amén. Pero ¿por qué nos recibe? Porque Él descubrió en nuestro corazón que hay un arrepentimiento genuino. Por eso es que nosotros no podemos rechazar a nadie que venga arrepentido, pero un arrepentimiento de verdad. No como muchos de nosotros que nos arrepentimos nada más de palabra para tratar de justificarnos. El arrepentimiento, ninguno de nosotros como seres humanos, aparte de Dios, porque Dios es el único que puede saberlo, ninguno de nosotros como seres humanos, le voy a decir esto para que prestemos un poquito de atención y podamos entender cuando la persona realmente se arrepintió de corazón. Porque todos nosotros necesitamos darle oportunidad a los demás, porque de igual forma Dios no la da. Ahora, aquí es donde viene. Si yo le fallé a alguien y yo me arrepentí genuinamente de eso que yo le fallé, y yo vengo y le pido perdón, aunque la persona me diga, ¿sabe qué? Yo hasta que no vea que de verdad tú te arrepentiste, yo no te voy a creer. Bueno, si realmente nosotros nos arrepentimos, tiene que salir de nosotros la evidencia de que realmente nosotros nos arrepentimos. ¿Y saben quién es que va a presentar esa evidencia de que realmente nosotros nos arrepentimos? El tiempo. El tiempo es el que va a dejar de saber a esa persona si realmente nosotros nos arrepentimos de corazón o no. Porque si nosotros venimos y a los 2 o 3 días o a la semana cometemos el mismo error, no nos arrepentimos de verdad. Pero si pasan meses, semanas, meses, años y nosotros no volvamos a cometer el mismo error, significa que realmente nosotros nos arrepentimos y por ende nosotros delante de Dios tenemos la oportunidad, pero también merecemos la oportunidad delante del ser humano. Ahora, si no son cosas que se vienen cometiendo el mismo pecado repetidamente, porque cuando ya se hace repetidamente ya eso no tiene sentido, aunque quizás llegue un momento en la vida donde Dios dice hasta aquí llegaste y ya listo, pues. Pero todos somos pecadores, todos ofendemos y todos merecemos nuestro pecado, pero Dios dentro de su amor y su misericordia ha optado por darnos la oportunidad para que todo aquel que genuinamente se arrepienta de corazón, Él los recibe con los brazos abiertos. Así que nosotros no somos nadie para rechazar a aquel que de verdad viene arrepentido, porque Dios dijo, si tú no perdonas a alguien allá en la tierra, yo no te perdono tus pecados aquí en el cielo. Tengamos eso presente. Ahora, el perdonar no significa que yo me tengo que someter a esa persona o que yo tengo que vivir bajo
el maltrato verbal y físicamente de esa persona. No, 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 no. Eso no significa. Significa perdonar, significa que yo no le guardo rencor a esa persona y si esa persona necesita ayuda, yo lo voy a ayudar. Ahora, está en mí si le quiero dar una oportunidad o no. Pero ya eso es decisión nuestra. Pero nosotros debemos de perdonar para bien nuestro, no para bien de la otra persona. Para que estemos claros en eso. Porque si nosotros no perdonamos, esa persona se puede salvar, pero nosotros no podemos condenar. Entonces no estamos así. Es como, esto significa de esta forma, como yo me tomo el veneno, pero espero que la otra persona se muera. Eso no funciona. ¿Ven? Entonces tenemos que estar bien claros. Y repito esto porque yo necesito que nosotros estemos bien claros con la cosa de perdón, porque la falta de perdón no nos va a dejar entrar al reino de los cielos. Así nosotros escuchemos la palabra, así nosotros leamos la Biblia, así nosotros vayamos a la iglesia, así nosotros pensemos que estamos bien. Si hay falta de perdón en nuestro corazón, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y yo no quiero que ninguno de nosotros nos perdamos. Yo quiero que todos nosotros vayamos a ese sitio porque allá nos vamos a ver algún día si Dios quiere. Amén. Dios dice que el amor permanece. Cuando Dios dice que el amor permanece, no necesariamente se está refiriendo al amor ero. El amor ero que nosotros sentimos, por ejemplo, en mi caso, yo por mi pareja, usted por su pareja, eso es el amor ero. El amor que no deja de existir es el amor de Dios sobre la humanidad. Ese amor nunca muere. ¿Ok? Porque la palabra dice en 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y nosotros los seres humanos vivimos por amor. Y no me estoy refiriendo específicamente al amor erótico, ¿ok? Sino al amor fraternal. Miren, yo sé que habemos todo tipo de personas en este mundo. Pero muchas veces, por muy duro que una persona tenga su corazón, muchas veces se encuentra en situaciones que él ve el sufrimiento de otras personas y su corazón se le conmueve. ¿Por qué? Porque Dios fue que hizo el corazón nuestro y a todos nosotros. Y Dios puso amor en nuestro corazón. Así, aunque hayan gente que piensen que no tienen amor por nadie, y sí lo hay. Hay gente que son malas, despiadadamente malas. Pero dentro de esa maldad hay algo que lo marcó y esa persona es quien es por algo que le pasó en su vida, pero no porque decidió ser así. Así que Dios dice que no importa lo que nosotros tengamos, no importa la riqueza, el poder, la sabiduría, el conocimiento, si nosotros no tenemos amor, no somos nadie. ¿Ok? Dios dice que sobre todas las cosas nosotros tenemos que vestirnos del amor de Dios, que es el vínculo sagrado y que en ese no hay ninguna ley. Así que una de las cosas ya para avanzar un poquito y terminar, vamos a ver los frutos del Espíritu que vienen de parte de Dios. Esto lo pueden encontrar en Gálatas. Ahí en Gálatas 5 del 20 en adelante, Gálatas 5 del 20 en adelante, están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y ahí es donde Dios dice cuáles no van a entrar al reino de los cielos. Pero aquí vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es, primeramente, Dios tiene un orden para todo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus propias pasiones y deseos. Por eso es de suma importancia escuchar y entender las cosas que Dios dice. Jesús dijo, cuando Él estaba aquí, si ustedes quieren salvar su vida, tienen que perderla. Y eso ya lo hemos hablado. Uno dice, pero ¿cómo es eso?
Él dice, si ustedes quieren salvar su vida en la eternidad, tienen que perderla aquí en la tierra. ¿Y cómo perdemos nosotros nuestra vida aquí en la tierra? Matando los deseos de la carne, como dice aquí, crucificando los deseos de la carne, que son sus pasiones y sus deseos que nos llevan siempre a pecar contra Dios. Cuando nosotros aprendamos de verdad a someter los deseos de la carne a los deseos del Espíritu, entonces nosotros podemos gozarnos en Dios, porque tenemos el don del dominio propio que Dios dice que hay en cada uno de nosotros. Así que dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de amor y dominio propio. Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar ese don del Espíritu, que es de suma importancia. Así que Dios quiere que nosotros añadamos a nuestra vida el dominio propio, porque es algo que todos los días nosotros nos confrontamos con Él. Así que para concluir, Dios es poder y amor. En Él podemos tener esa fuerza que tanto necesitamos para nosotros librarnos de las tentaciones y los ataques del enemigo. Dios es ordenado y nos ha dado la autoridad y el poder para servirle. Dios nos ha dado a través de su espíritu un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Si permanecemos en Él, estas tres cosas nos llevarán y podremos servirle a Él con amor. Miren, Dios dice, siempre ha dicho, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes no tienen que preocuparse de nada, porque está todo bajo control. Pero tenemos que permanecer en Él. Y Él dice, permanecer en mí es dejarse guiar por mis normas y mis preceptos, dejarse guiar por mis reglas. Y si ustedes se dejan guiar por mí, no tienen que preocuparse de nada. Aún se venga el mundo encima y ustedes piensan que van a perder. No, ustedes van a ganar, porque si ustedes mueren, ustedes van a vivir. O sea, en realidad no vamos a morir nunca. Pero si ustedes no mueren a los deseos de la carne, entonces, porque miren, esto es lo que pasa. Cuando nosotros vivimos para Dios, morimos una sola vez, que es la muerte física. Y la segunda muerte, que es la resurrección, bueno, no va a haber segunda muerte. Y la segunda va a ser la resurrección, porque vamos a pasar a vida eterna. Ahora, cuando nosotros morimos sin Cristo y alejados de la cosa de Dios, nosotros vamos a tener dos muertes. Dice la Biblia que es la muerte física y la resurrección, cuando nos van a despertar, pero para ser juzgados para la segunda muerte, que es el castigo eterno. Y Dios no quiere que nosotros suframos la segunda muerte, sino que muramos una vez y la segunda resurrección sea para vida eterna. Y eso es por esa razón es que Él trata de instruirnos de toda esta forma, para que nosotros podamos tener el material suficiente para tomar decisiones sabias. Yo por lo menos, y mi esposa, voy a hablar por ella, porque sé que es así. Nosotros fuimos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que el mejor camino que nosotros tenemos en este mundo que nosotros existimos es tratar de vivir una vida que agrade a Dios, no que agrade al mundo, que agrade a Dios, porque Dios es el único que abre puertas que nadie puede abrir. Dios es el único que va a cerrar puertas que nadie puede cerrar, o sea, cosas que a nosotros no nos convienen. Dios es el único que tiene el poder para darnos a nosotros bendiciones en todos los sentidos de la palabra y para bendecir a nuestros seres queridos. Entonces, si nosotros sabemos de que ese Dios tiene tanto poder y nos ama tanto y quiere lo mejor para nosotros, entonces, ¿por qué nosotros no seguirlos a Él? Yo creo que la decisión más sabia, incluso la palabra dice que la sabiduría más grande que el ser humano puede tener es el temor a Dios. Porque si nosotros tememos a Dios, vamos a tratar de hacer la cosa bien para que estemos bien con Él. Amén. Así que el principio de toda la sabiduría es el temor al Señor. Amén.